Precisamente esta mañana nos acompaña Jorge Fernández Menéndez, él es periodista, conductor, por supuesto, Azteca Noticias, amigo también, y agradezco muchísimo que estés aquí. Bienvenido, Jorge, Hola. Gracias. Jorge, Gracias por estar aquí. Para contarnos un poquito los asegúnes, a ver, vamos por partes. Ya lo agarraron, lo abatieron. ¿Qué sigue ahora? Mira, sigue ahora una situación muy compleja. Los cárteles son estructuras muy móviles, muy dinámicas. El cártel, en particular este cártel Jalisco Nueva Generación, tenía dos características. Una estructura familiar que dirigía el cártel, que está prácticamente destruida, no solamente por la muerte del Mencho, sino por las caídas de otros familiares, hijos, varios de ellos están bajo proceso. Y luego una expansión por un sistema tipo franquicias, como estos supermercados, sí. ¿No? Sí. Que entonces tú tomas una banda local, le pones Cártel Jalisco Nueva Generación, le das armas, ellos operan, y ustedes presentaban en la pieza de la barredora hace un momento, el reportaje, es el sistema típico de cómo trabajaba el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que hizo con la barredora ahí en Tabasco. Entonces, lo que viene ahora en el cártel es cómo van a combinar esa estructura central que sí manejaba directamente el Mencho con toda esa estructura descentralizada que perderá estímulos para estar bajo un solo mando. Cuando los 2, 3, 4 personajes centrales del cártel que siguen en libertad necesariamente comenzarán a disputar los espacios de poder dentro de la organización. ¿Y eso se traduciría, Jorge, en un debilitamiento precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación? Es decir, al no tener una cabeza al frente como Nemesio Ceguera. Mira, lo que estamos viendo es la reconfiguración general de todo el narcotráfico en el país, y eso está pasando con Sinaloa, está pasando incluso con cárteles menores como los Salazar, los del Chapo Isidro, con otro tipo de organizaciones. Ante la caída de los capos ya ha caído el Chapo, cayó el Mayo Zambada, cayó ahora el Mencho. Ante la caída de los grandes capos, los grupos se van dividiendo en organizaciones menores, que paradójicamente son más débiles, se las podría atacar mejor, pero también caen más en el tipo de delitos que afectan más a la sociedad. Tienen que sacar recursos de algún dinero, de algún lado, entonces se van a la extorsión, se van al secuestro, se van a la violencia, tienen todavía muchas armas, entonces ejercen el crimen con extrema violencia. Y por eso la pregunta que está en el aire es cómo erradicar un problema que ha estado no solo durante muchos años, sino que ya está completamente arraigado en algunos círculos políticos, incluso en los municipios, a nivel estatal. ¿Qué sigue ahí? Porque de pronto queda acéfalo el cártel Jalisco. Pero llega otro y... No queda acéfalo, bueno, es decir, alguien va a quedar. Alguien va a quedar. Pero, ¿cómo erradicar esto que lleva años y que además está tan arraigado? Mira, esto hay que no es verdad que no se puede romper este tipo de estructuras. Lo que sucede es que cuesta mucho políticamente en términos de voluntad política y cuesta mucho económicamente. Claro. Y tú tienes que decidir, tenemos los países que han logrado mayores éxitos, invierten entre el 3, el 4, el 5% de su PIB en temas de seguridad. Nosotros invertimos el 0.36% del PIB, ¿no? Y estoy hablando de países como Colombia o de Argentina que no son diferentes que nosotros en estructura económica. Y después hay que hacer lo que no se hizo. Sí se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, y yo creo que se hizo bien, el descabezar a los capos. Prácticamente todos los cárteles fueron descabezados o golpeados muy seriamente. Lo que no se hizo, que se tendría que haber seguido haciendo en el gobierno de Peña, es romper todas las redes que están por debajo de ellos. Las que están por debajo de ellos en términos operativos y las que están por encima de ellos en términos políticos. Si tú mantienes las redes políticas de protección y las redes económicas que permiten el lavado de dinero y demás, un señor como el jardinero, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla, Audias Flores, que no es un genio de las finanzas ni de ninguna de esas actividades, simplemente lo pones en esa función, claro, y va a ser un buen operador del cártel. Ni el Chapo Guzmán, ni el Mencho, ni el Mayo Zambada eran hombres que habían terminado siquiera la primaria, ¿no? Y terminan
liderando un cártel que opera en 40 países. Para operar en 40 países es una empresa transnacional, tú necesitas personajes que sepan operar el dinero, sepan mover el dinero, sepan trabajar con criptomonedas, sepan... Esas estructuras son las que hay que romper si queremos comenzar a debilitar esto. Y para no alargarme, el segundo punto que es fundamental, necesitas por otra parte, ir trabajando en los estados y municipios que han cooptado, sobre todo en los últimos 6 años, estos grupos, quedándose ya no con las áreas de seguridad de los municipios, sino con el municipio completo, como veíamos en Tequila, ¿no? Cayó el capo más buscado a nivel global, el más poderoso, por supuesto, también en nuestro país, con esta presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, como bien mencionabas, incluso fuera de nuestras fronteras. Pero ahora, ¿qué podemos esperar? Tenemos el ejemplo de lo sucedido en Sinaloa, con el secuestro y detención del Mayo Zambada, esta escalada en la violencia que viene unas semanas después de lo sucedido con el Mayo, y pues ahora podría la población civil también esperar este tipo de represalias, de consecuencias violentas por parte del cártel. Y también en medio de esta disputa. Habrá que ver si se ponen de acuerdo y quién gana el liderazgo del cártel. Por ejemplo, ahí ustedes presentaban varias personalidades que podrían quedarse, el Jardinero, el 03, el Sapo, esos son los 3 principales. El Sapo es quizás el que está ahí en muy el joven, extremo. de 34 años. Es el más joven de ellos, es el más violento de ellos, es el que maneja los grupos de élite. El Jardinero es un hombre que es un operador más a la vieja usanza del crimen organizado. El 03 también maneja grupos muy violentos. Entonces, habrá que ver si esos se ponen de acuerdo o no. Yo veo que al final es muy difícil, termina siendo muy difícil que todos los grupos, todos los personajes que tienen, cada uno de ellos tienen una estructura, se pongan de acuerdo a ver a quién aceptan como líder. ¿Se podría entonces esperar un recrudecimiento en la violencia? Sí, yo creo que se podría esperar, no inmediato, porque esto tiene un proceso. El cártel de Sinaloa fueron no solamente desde la caída del Mayo Zambada hasta el enfrentamiento con los Chapitos, desde que fue enviado el Chapo Guzmán a Estados Unidos, comenzaron esas diferencias y esos enfrentamientos. Entonces, habrá que ver cómo lo procesan, habrá que ver qué es lo que sucede, pero no es descartable que haya enfrentamientos entre los distintos grupos. ¿Por qué? Porque se querrán quedar con una parte del pastel. Sí, la población civil es la que no hay un sucesor natural. Las mafias tienen estructuras familiares, no hay un sucesor natural que sea, bueno, el hijo, el hermano, que se queda ahí en control de la estructura. Y podríamos hablar de esta disputa interna, pero también disputa tal vez con otros grupos del crimen organizado, es decir, cártel de Sinaloa, familia michoacana, que quieran ir ganando terreno una vez que se da a conocer esta noticia de la caída del Mencho. No, claro que sí, pero además yo creo, por ejemplo, que ya no podemos hablar más del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa como tal no existe. El cártel de Sinaloa están los Mayitos, está con sus nuevas alianzas, están los Chapitos, que incluso estaban aliados tratando de establecer una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, está la nueva familia michoacana que se está enfrentada con el cártel Jalisco. Entonces lo que tenemos, hay que estar muy, muy atentos, porque lo que vamos a tener es una reconfiguración general del mapa del crimen organizado en México. Es una situación similar a la que ocurrió cuando murió en una operación el Señor de los Cielos, que a partir de ahí se reconfiguró todo, aparecieron nuevos capos, nuevos cárteles, nuevas organizaciones, nuevos equilibrios de poder. Eso es lo que vamos a ver, eso sin duda lo vamos a ver. ¿Estamos arrastrando la consecuencia de un abrazos no balazos? Es decir, la tibieza con la que durante 6 años prácticamente... Por supuesto, mira, siempre los cárteles han sido violentos, siempre han tratado de ocupar territorio, siempre han tratado de ocupar espacios de poder. La política de abrazos y no balazos, lo más negativo que tuvo, el mayor costo que nos generó, fue que empoderó
a los grupos criminales. Entonces no solamente querías tener un espacio de poder, no solamente querías controlar al secretario de Seguridad Pública, no solamente querías controlar la Junta de Aguas, querías la presidencia municipal, claro. Y si es posible el gobernador, y si es posible los negocios, y si es posible las minas. Eso no lo habíamos visto nunca. El mecanismo de extorsión, por ejemplo, de aguacateros y limoneros, no lo habíamos visto en esa dimensión jamás. Bueno.